mencionado, junto con los concejales presentes acá, la concejal María Cristina Cazón, el concejal Raúl Soruco, el concejal Mario Pinto, la concejal Mari Ramos y la concejal Lucy Ibáñez y mi persona. Como todos los años, desde la recuperación de la democracia en 1983, el Consejo Deliberante inicia hoy el periodo de sesiones ordinarias. A tal efecto, se ha convocado al señor Intendente Municipal, don Rubén Méndez, quien ha rechazado la invitación con soberbia y anticipando la interposición de denuncias en contra de este cuerpo por considerar que no tenemos facultades para trabajar. Sin duda, se trata de un nuevo avasallamiento contra el Consejo Deliberante. A instancia del titular del Departamento Ejecutivo Municipal, que desconoce el sistema republicano que se asienta sobre el principio de división de poderes y el sistema de pesos y contrapesos, necesario para evitar que un poder predomine sobre otro y se exceda en sus facultades. El Consejo Deliberante de Salvador Massa lamenta la postura que ejerce el señor Rubén Méndez, a los efectos de evitar que se lo controle. Lo cierto es que existen numerosas situaciones que han afectado no solamente la imagen del titular del Ejecutivo Municipal, sino también a su propia persona, tras las públicas denuncias de que podría estar comprometido en hechos de violencia de género. Además, la institucionalidad de Salvador Massa también se ha visto comprometida con el insólito conflicto sindical, que determinó que durante más de 40 días la comuna cerrara sus puertas y los ciudadanos se vieran privados de los servicios esenciales que se encuentran a cargo del municipio. En violación a lo que mandan la Constitución y las leyes, el intendente no ha presentado en tiempo y forma el proyecto de ordenanza presupuestaria, ni las rendiciones trimestrales, ni ha contestado informe en una manifestación de desprecio por el rol que le toca ejercer al Consejo Deliberante. No conforme con ello, también discrimina a los concejales, a quienes no se les paga la dieta, como tampoco abona los sueldos de su personal, ni remite fondos suficientes para el funcionamiento administrativo. Ayer ha planteado que es necesario acatar una ley del proceso militar de los años 50 y sostiene que no corresponde que el Consejo Deliberante sesione más que 6 meses del total del año. Esto habla de que tiene una concepción autoritaria del poder, la que sumada a graves irregularidades permiten concluir en que el día de hoy se ha faltado el respeto a este Consejo Deliberante y a cada uno de los vecinos, puesto que no ha querido venir a la Casa del Pueblo a explicar qué hizo con los fondos municipales, ni qué hará luego de la crisis en la que se encuentra sumida la Intendencia por los hechos mencionados. Al margen de tratarse de un acto de cobardía institucional y la pretensión de cerrar el Consejo Deliberante o domesticarlo en base a presiones presupuestarias, venimos a ratificar la firme decisión de continuar controlando los aciertos y errores que tenga el intendente Rubén Méndez, y la convicción de que para que se produzca un cambio corresponde que se habiliten los mecanismos institucionales
que permitan analizar la conducta del titular del Departamento Ejecutivo Municipal. Queda entonces inaugurado el periodo de sesiones ordinarias, mal que le pese a cualquier intendente que no quiera ser controlado. Y a partir de hoy seguimos trabajando en pos de garantizar la eficiencia de la gestión y de denunciar los hechos de corrupción y de oponernos a cualquier extorsión política. Firma los concejales Conrado Nieto, la concejal Cristina Cazón, el concejal Raúl Soruco, el concejal Mario Pinto, la concejal Mari Ramos, la concejal Lucía Ibáñez y el concejal Pablo Grosso. Los presente acá. Muchas gracias. Vamos a seguir con la orden del día correspondiente del segundo periodo del 1 de abril del 2017. Primer punto, lectura y aprobación del acta anterior. Vamos a la votación para la aprobación del acta anterior. Afirmativa. 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 Por la afirmativa. Por la afirmativa. Por la afirmativa. Por afirmativa, aprobada el acta anterior. Punto número 2. Apertura de las sesiones ordinarias a cargo del Ejecutivo Municipal. No está. Darle lectura, la cual se le hizo la invitación. La nota número 013/2017 al señor Intendente Municipal, don Rubén Méndez, nos dirigimos a usted con el objeto de invitarlo a participar de la apertura del segundo periodo de sesión ordinaria. La misma se llevará a cabo el 1 de abril del presente a las 10 de la mañana en sala de sesiones del Consejo Deliberante Eva Duarte de Perón, tal como lo establece la Ley 1349 Orgánica de Municipalidad y artículo 30, inciso 12, a fin de informar sobre la situación económica y financiera de la Administración Municipal. Sin otro en particular, nos despedimos atentamente. Firma el concejal, el presidente del Consejo, Fabián Conrado Nieto, y Rafael Ricardo Ruiz, secretario legislativo. Punto número 3. Ratificación o rectificación de las autoridades del cuerpo. Presidente, vicepresidente primero y vicepresidente segundo. Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra el concejal Mari Ramos. Yo mociono la ratificación de la autoridad del Consejo. ¿Sí? ¿Hay alguna otra mención? No. Vamos a la votación para la ratificación de las autoridades. Presidente, vicepresidente primero y vicepresidente segundo. Con las mismas autoridades. Vamos a la votación. Afirmativa. Afirmativa. Por la 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 afirmativa, entonces queda ratificado las autoridades, en el cual sería presidente Conrado Nieto, mi persona, la vicepresidenta primero, la concejal María Cristina Cazón, y el segundo vicepresidente, el concejal Raúl Américo Soruco. Punto número 4. No, 5. Disculpe. No, 4, disculpe. Ratificación o rectificación de los secretarios del Consejo Deliberante, secretario legislativo, administrativo y archivo. Tiene la palabra. Tiene la palabra la concejal Lucía. Solicito yo la ratificación de los secretarios. Bien. ¿Alguna otra moción? No. Entonces vamos a votar para la moción de la concejal Lucía Ibáñez para ratificar las autoridades del Consejo Deliberante, secretario legislativo, administrativo y de archivo. Vamos a la votación. Afirmativa. 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 Por la afirmativa. Por la afirmativa. Por la afirmativa, señor presidente, quiero justificar mi voto afirmativo porque quiero hacer un reconocimiento a las 3 personas que se empeñan aquí en el Consejo Deliberante, el señor Ricardo Ruiz, la señora Graciela Cruz y el señor Rubén Vilte, quienes, además del trabajo impecable que realizan en este Consejo Deliberante, también son personas que están sufriendo toda esta situación de discriminación, de no cumplimiento de las leyes por parte del Ejecutivo Municipal. Son personas que hace 5 meses que tampoco perciben sus saberes. Tenemos una persona que se encuentra embarazada y están haciendo abandono de persona hacia esta señora. Entonces, por lo tanto, yo creo que el reconocimiento no solo a la labor, sino a todo lo que significa tener que soportar
que se avasallen sus derechos y lo hacen estoicamente, porque a la hora que se solicita que estén en el Consejo Deliberante, hacen el desempeño de manera impecable. Así que mi voto afirmativo realmente lo hago de corazón y en reconocimiento a la labor de ellos. Bien, después de la justificación del voto, yo también, bueno, apoyo toda la moción, todos los concejales apoyamos, ya que sabemos en la situación que ellos siempre están poniéndole el lomo, están trabajando, aunque hagan esos apretes políticos. Así que afirmativa, aprobado. Entonces quedaría el secretario legislativo, el señor Ricardo Ruiz, el secretario administrativo sería la señora Graciela Cruz y el secretario de archivo, el señor Rubén Vitt. Punto número 5. Designación de las comisiones permanentes del Consejo Deliberante. Peticiones, poder y legislación, Hacienda, Obras Públicas, Acción Social, Ornato, Higiene y Moralidad, Deporte, Derechos Humanos y Prensa y Cultura. Tiene la palabra, señor presidente. Tiene la palabra el concejal Solo. Mi moción es que todos los concejales formemos parte de todas las comisiones para un mejor desenvolvimiento de todas las notas y todo lo que se tenga que desarrollar en las distintas comisiones que entren en este consejo. Bien, entonces vamos a alguna otra moción. Siendo, bueno, la única moción, vamos a votar la moción del concejal Raúl Soluco. Vamos a la votación. Por la afirmativa. 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 Por la afirmativa. Por la afirmativa. Por la afirmativa. Por afirmativa, aprobado entonces todo, pertenecemos a todas las comisiones del cuerpo de concejales. Tenemos el punto número 6, fijar día y horario de las sesiones ordinarias y de reuniones de comisión. Palabra, señor presidente. Tiene la palabra el concejal Mario Pinto. Sería bueno e inconveniente que en esta nueva etapa en la que estamos trabajando nosotros, que comienza hoy, por lo menos los días de sesiones sean los martes a horas 20:30. Espero que los pares presten acuerdo para esta moción. Bien. ¿Y comisión? Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra el concejal. Bueno, yo mociono porque las comisiones se fijan en el día miércoles a las 20:30, de manera de tratar al otro día todo lo que se trata en sesión, para no deletar el tratamiento de todas las cuestiones. Bien, entonces vamos a unificar los dos puntos de sesión y comisión. Para el día martes, el día martes la sesión ordinaria a las 20:30 y la comisión a horas 20:30 el día miércoles. Vamos a la votación. Por la afirmativa. Afirmativa. Por la 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 afirmativa, entonces se ha votado unanimidad la moción de que sea la sesión ordinaria día martes a hora 20:30 y la comisión miércoles a hora 20:30. Pido un cuarto intermedio de 5 minutos, puede ser, señor presidente. Someta a votación, por favor. Sí, Señor presidente, ¿puedo dar una palabra? Sí, antes de corte. Sí. Bueno, mire, lo que yo le quiero decir es lo siguiente. Va a ser el segundo periodo del mandato que todos estamos compartiendo acá, en el que el día 1 de abril se inician las sesiones ordinarias, y a mí me produce una gran decepción por haber encabezado una lista de concejales del señor intendente y que el señor intendente no venga a explicar el presupuesto y todas las cuestiones financieras del municipio. Yo me siento muy decepcionado. Eso es todo lo que quiero decir. Muchas gracias, concejal Pablo Grosso. Bueno, vamos por el cuarto intermedio de 5 minutos, mocionado por la concejal Cristina Calzón. Por la votación. Afirmativa. 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 Por la afirmativa. Por la afirmativa. Por afirmativa entramos en cuarto intermedio 10:55, volveremos ahora a 11. Vamos.